así sentaditos, ¿verdad? Hechos 18, somos poquitos, ¿verdad? Si se quieren pasar hacia adelante, pasen, si no, ahí está bien, no hay problema. Hechos 18 del 1 al 6, vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, le dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Dice así la palabra de Dios. Bueno, hermano, aquí vemos, hermano, el apóstol Pablo, ¿verdad? Llegando después de Atenas a Corinto. No sé si pueden poner la imagen de lo que es, ¿verdad? Aquí vemos, hermano, la imagen del apóstol, del recorrido, ¿verdad? Vemos ahí de Atenas, vimos la semana pasada, y llega a Corinto, hermano. Y ahorita vamos a estar viendo, vamos a hacer un poquito de geografía. No sé mucha geografía, pero vamos a aprender, ¿verdad? Estoy aprendiendo yo mucho, hermano. Entonces, hermanos, bueno, la parte de acá donde está Atenas, de este lado, se llama el mar Egeo. El mar negro es allá arriba de Galacia, hacia allá es el mar Negro, ¿verdad? Y este es el mar Mediterráneo. Y bueno, se le llama mar Egeo o el Golfo de Egeo, se le llama también ahí. No está ahí escrito, ¿verdad? Pero ahí más o menos. Bueno, hermano, dice aquí la palabra de Dios: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. Ahora, ¿se acuerdan, hermano, que después de la discusión que tuvieron en Atenas, de estos hombres, ¿verdad?, que tuvieron esta discusión, el apóstol Pablo, ¿verdad?, para no estar en conflicto, dice la palabra del versículo 32 de Hechos 17, 32, dice: pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Vemos, hermanos, que entonces en Atenas, hermanos, cuando sale, vemos que gente creyó. Vimos, ¿verdad?, que Dionisio era posiblemente, ¿verdad?, era un juez de ahí de Atenas. Y luego, ¿verdad?, Dámaris era una persona con mucho dinero, ¿verdad? Y vemos también, hermano, vimos la semana pasada, ¿verdad?, que Atenas era una ciudad de mucho intelecto, mucha filosofía, una ciudad, pues, que se sentían, ¿verdad?, superiores a otras ciudades o a otras regiones. Y ahora llega, hermano, el apóstol Pablo a Corinto. Llega a una ciudad, hermano, su religiosidad muy pagana, una ciudad, hermano, muy tirada, ¿verdad?, a lo que es a la depravación sexual. Ahí se dice, bueno, ya vimos en el libro de Hechos, creo que vimos vimos Corintios, ¿verdad? Ya no me acuerdo qué tiempo lo vimos, pero vimos en el libro de Corintios, ahí había una ciudad, una diosa, y era de diosa Afrodita. Entonces había mucha perversión ahí, hermano. Afrodita, en el templo de Afrodita se dice que había más de 1000 prostitutas. Y entonces venían de muchos lugares, como estaba cerca, ¿verdad?, 2 puertos de Corinto, estaban cerca 2 puertos. El puerto de Licaonia, ¿verdad?, estaba hacia abajito, y el puerto de Cencrea estaba un poquito más arribita. Entonces, hermanos, Licaonia estaba entre Atenas, un poquito hacia la península, estaba Licaonia, y estaba a 3 kilómetros Licaonia. Y Cencrea estaba Cencrea un poquito más abajo de Corinto, habían 2 puertos ahí. Entonces, pues venían muchos, hermanos, muchos navegantes, y llegaban a Corinto, hermanos, mucha gente. Era una ciudad muy comercial. Entonces, hermanos, pues llegaba mucha gente al comercio, pero más que eso, hermanos, llegaban a la perversión, porque había mucha prostitución. Y ya vimos, ¿verdad? Me parece que vimos en el libro de 1 Corintios, estuvimos viendo todo lo que pasó en la iglesia de Corinto. Entonces había mucha perversión, hermano, en esa ciudad, en Corinto. Entonces, hermano, también vemos, hermanos, ahí en Corinto, que más o menos, hermano, de Atenas a Corinto más o menos eran 80 kilómetros.
más o menos 80 kilómetros. Se dice, hermano, que en Corinto, estoy hablando un poquito de lo secular, un poquito de información de la geografía. En Corinto, hermano, se dice que en el año 146 antes de Cristo era una ciudad romana, en realidad, Corinto. Pero, ¿verdad? En el año 146 antes de Cristo fue destruida Corinto. Pero se volvió a reedificar otra vez en el año 46 antes de Cristo. O sea, 100 años después se estaba reedificando. La reedificaron, hermano, porque como había mucho comercio, era una zona muy buena, entonces por eso tuvieron que reconstruir otra vez los romanos, hermano. ¿Sí? Entonces vemos, hermano, que aquí en el versículo 1 del capítulo 18 de Hechos, dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. O sea, aquí podemos ver que Pablo iba a Corintio con un poco de miedo, hermano, porque Pablo ya había escuchado acerca de Corinto, de una perversión, una ciudad perversa. Y Pablo iba con un poco de miedo también, ¿por qué? Porque Pablo, acuérdense que salió de Atenas, cuando estaba en Atenas estaba solo. Y ya se había quedado, hermano, no sé si se acuerdan, se había quedado en Tesalónica, se había quedado Timoteo y Silas. Y se acuerdan que hubo un conflicto en Berea y entonces lo mandaron, ¿verdad? A Pablo lo mandaron, él se vino luego a Atenas porque lo querían matar y andaba solo el apóstol Pablo. Entonces ya tenía un buen ratito y andaba con un poco de miedo, de temor. Ahora, andaba con miedo y un poquito de temor Pablo cuando llegó a Corinto y luego una ciudad perversa. Ahora, Pablo ya no tenía mucha economía, ¿sí? Ya no tenía mucha economía porque pues Pablo y Silas, sus ayudantes, ¿verdad? Pues ellos pues estaban lejos. Entonces ahí Pablo también tenía un poco de miedo, de temor en esa cuestión económicamente. Por eso en el versículo número 2 dice, y halló a un judío llamado, que dice, Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Ahora, Roma, ¿verdad? Ahí está en Roma. Ahora, el Ponto, hermano, el Ponto está hacia Galacia, hacia arribita, este es el mar Negro. Entonces, arriba de Galacia, ahí en una costa, por ahí está el Ponto, esa zona, de ahí era, si ven el mapa, hermano, sí, ¿verdad? De ahí era, hermano, Aquila, ¿sí? De esa zona era Aquila con Priscila. Ahora, hermano, cuando, Cilicia era de acá, Tarso, ¿verdad? Tarso era de acá. Pablo, ¿verdad? De Tarso de Cilicia. Entonces del Ponto, ¿verdad? Era allá Aquila. Ahora, antes, hermano, en Roma, ahí estaba viviendo lo que estaba Aquila y Priscila. Ahora, cuando dice la palabra de Dios que Claudio, ¿verdad? Hizo, ¿verdad? Que todos los judíos, hermanos, salieran de Roma. ¿Por qué pasó esto? Bueno, se dice un biógrafo de los emperadores de aquellos tiempos, dice que Claudio, hermano, cuando estaba en Roma, cuando había un alboroto en Roma, un alboroto fuerte, ¿verdad? Había, pues, digamos que en nuestros tiempos fue como el Trump haciendo redadas, ¿verdad? No quería a los judíos, hermano. No sé por qué me salió de Trump, ¿verdad? Pero bueno. Ya, olvídense, hermano, no quiero hablar de política, ¿verdad? Pero, hermano, tenemos que aprender la historia, se vuelve a repetir muchas veces la historia, ¿sí? No sé por qué dije eso, bueno, la intención, hermano, es que Claudio, hermano, como había un alboroto, hermano, que hacían los judíos, entonces ya Claudio ya estaba harto como Trump de los mexicanos, de los alborotos que hacen. Entonces, hermano, Claudio, hermano, dijo, estos hombres están haciendo un alboroto, entonces los voy a correr a todos los judíos. Empezó a correr a todos los judíos. ¿Por qué? Porque el alboroto, se dice que había ese alboroto hablando acerca de un judío llamado Cresto. Ahora, ese Cresto empezaron a investigar y en realidad no era Cresto. Se dice que era una referencia a Cristo. Entonces muchos cristianos, ¿verdad?, se reunían y entonces el emperador en ese tiempo estaba viendo que el cristianismo estaba llegando también a Roma ya.
Imagínate, Pablo todavía no llegaba, hermano. Pero ya había ciertos cristianos allá. Ya se hablaba un poquito acerca de Cristo. Entonces todo eso a Claudio no le gustaba, porque sentía que era un alboroto por lo que estaba pasando del cristianismo, que estaba en su apogeo, hermano, estaba creciendo el cristianismo. Entonces por eso a todos los judíos, como para Claudio, él no distinguía entre el cristianismo y el judaísmo. No, él no lo distinguía, era pagano. Entonces dijo, como están hablando él decía de Cristo, pero era en realidad Cristo, pues como es de eso, pues viene de allá el judío, entonces que se vayan para allá. Entonces por eso corrió a todos los judíos, por eso dice aquí la palabra de Dios. Dice, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Él era judío, hermano, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Ese era el asunto, hermano, ¿sí? Por ese asunto tuvieron pues los corrieron, ¿verdad? Y dice aquí la palabra de Dios, fue a ellos. Ahora, cuando dice fue a ellos, hermano, muchos comentaristas dicen, ¿verdad? Hay de todo, hermano. Ahí me anduve indagando tantos comentarios. Pero, hermano, muchos dicen que posiblemente Aquilas y Priscila no eran cristianos. No porque sean judíos, quiere decir que ya eran cristianos. ¿Sí me explico? No. Ellos llegaron a este lugar, a Corinto, hermano, porque los corrieron, ¿sí? Entonces, hermanos, ahí, hermano, cuando llegó, ¿verdad? Estos hombres no eran cristianos, este matrimonio no era cristiano. Ahora, Dios usó este matrimonio, hermano. Más adelante vamos a ir viendo poco a poco, hermano, pero Dios usó, y bueno, para ir un poquito más adelante, ¿verdad? Más adelante vamos a ir viendo, pero una iglesia empezó en la casa de Aquila y de Priscila. Una casa pasó ahí, hermano. Pero mire, hermano, algo muy importante que vamos a aprender el día de hoy, por lo menos algo bonito. Mire, hermano, estos hombres llegaron. Acuérdense que Pablo andaba solo ya. Entonces Pablo, hermano, tuvo que, como ya no tenía mucho dinero, pues tenía que buscar el billullo. Y entonces Pablo en el versículo dice que fue a ellos. Ahora, Priscila, hermano, cuando muchas veces habla de Priscila, Priscila se dice que venía de una familia noble, de una familia con billullo, con billete. Entonces, ellos tenían, ¿verdad? Su oficio de ellos eran hacer, ¿qué? Tiendas. Dice la palabra de Dios que su oficio de ellos eran hacer tiendas, hermano. Dice, y como era el mismo oficio, se quedó con ellos en hacer tiendas. Ahora, las tiendas que ellos hacían, ¿verdad? Aquila y Priscila, eran, ¿verdad? Ellos cortaban y ellos cosían, pero eran telas, eran cueros, hermano, de piel, eran, ¿verdad? Esos, lo que ellos hacían las tiendas eran, ¿verdad? Eran de cuero, hermano, eran de pelo de cabra, esas tiendas. Entonces, hermanos, Pablo fue con ellos, hermano, no eran cristianos, pero fue con ellos porque Pablo también ese era su oficio. Y la manera de obtener dinero, pues era trabajando para poder recaudar dinero, hermano. Por eso Pablo fue directamente, ¿qué? Con ellos, dice, y como era el mismo oficio, se quedó, ¿qué dice, hermano? Con ellos, trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, hermanos. Entonces, hermano, ¿verdad? Vemos aquí, hermano, que el apóstol Pablo, hermano, fue un misionero que autosuficiente, digamos, ¿sí? No sé si me puedo dar a entender, que él cuando tenía que trabajar, le chambeaba. Ahora, aquí hay entre muchos cristianos, hay unos que, híjole, hombre, no, que si tú eres pastor y trabajas, Dios no te va a usar. Mire, Pablo, Dios lo usó y él trabajaba, ¿sí? Ahora, cuando es necesario trabajar, hay que trabajarle. ¿Es pesado? Sí. Mi hermano, yo trabajo y a veces ando predicando la palabra y es pesado, hermano. Créame, hermano, yo lo digo por experiencia, es muy pesado. Pero, hermano, Pablo, hermano, ¿verdad? Él fue autosuficiente, hermano. Hermano, Pablo, él se apoyaba a veces a sí mismo, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios. Vayamos al libro de Hechos 20:34, hermano. Vamos a estar viendo vamos a ver unos pasajes de la Biblia para estar viendo. Pablo hablando aquí, Lucas, perdón, hablando de Pablo, Hechos 20, versículo 34 dice,
Dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos que dice, hermano, me han servido. O sea, Pablo trabajaba. Si podemos aprender algo, hermano, es que también nosotros como cristianos debemos que trabajar. No hay que ser flojo, ¿verdad? Por eso Pablo dice, ¿verdad? El que no trabaja, que no coma. Entonces, ¿verdad? Jóvenes, si estás de holgazán, ponte a trabajar, ¿verdad? Y si no, papá, no le des de comer, que no sea flojo, perezoso. No sé por qué salió eso. Bueno, salió de Pablo, ¿verdad? Y bien, vayamos más adelante. 1 de Corintios, hermano. Ahora aquí Corintio, Pablo hablando a los Corintios, 1 de Corintios, capítulo número 9, versículo número 14. Dice el apóstol Pablo, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. El apóstol Pablo no estaba en contra de eso, hermano. Pero dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así que dice conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Entonces vemos que el apóstol Pablo pues tenía que a veces chambear, hermano, tenía que trabajar. Segunda de Corintios 9:9, Segunda de Corintios 9:9, aquí el apóstol Pablo igual hablando a los corintios. Dice, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, y proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, hermano. Ahora vayamos a 1 Tesalonicenses, hermano. 1 Tesalonicenses, me voy un poco rápido. 1 Tesalonicenses 2:9 dice así la palabra de Dios. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser, que hermano, gravosos, en ninguno de vosotros os predicamos el evangelio. Vemos aquí, hermano, que el apóstol Pablo, hermano, pues él cuando tenía que trabajar, le chambeaba, hermano, ¿ok? Ahorita vamos a ir viendo poco a poco, hermano. Ahora, hay pastores, hermanos, que lamentablemente tienen que trabajar. Y hay iglesias que no los apoyan, lamentablemente. Lo tengo que decir, hay iglesias que no apoyan a pastores que trabajan. Porque dicen, no, pues, si trabaja, pues gana su dinero, ¿no? Ahora, Dios ha dado capacidad a muchos pastores que trabajan, hermano, y están pastoreando, hermano. Pero en realidad no debería ser eso, hermano. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? Que el obrero es digno de su salario. Ahora, para los judíos, hermanos, para los que estudiaban, ¿verdad? Los que estudiaban, los escribas, ¿verdad? Los fariseos, ellos, hermanos, se les instruía, hermano, o se les enseñaba a cada uno de ellos que si querían servir, ellos tenían que tener un oficio. Era necesario que tuviera un oficio, ¿sí? Para poder también desarrollarse más adelante. Por eso Pablo sabía de este oficio, hermano, porque era parte de la ley de ellos. Ahora, se dice, hermano, que cuando un judío tenía un oficio era porque su papá le enseñaba su oficio, era trasladado. Entonces posiblemente los padres del apóstol Pablo, hermano, le enseñaron. Por eso, hermano, cuando Pablo, hermano, vio la manera, cuando llegó a Corintio, dijo, no tengo dinero, pues voy a trabajar. Voy a echarle ganas, voy a trabajar y voy a seguir adelante. Ahora, ¿Pablo andaba desanimado? Sí. ¿Cómo se siente usted cuando no tiene dinero, hermano? Imagínese, y tenemos casa. Y tenemos a veces un lugarcito donde acostarnos. Imagínese, el apóstol Pablo no conocía a nadie. No conocía a nadie, hermano, y llega a la ciudad de Corintio. El deseo de él es de seguir predicando. Ya no tenía mucho dinero. Llega, hermano, y dice, pues hay que trabajar y donde me quede. ¿Y dónde se quedaba, hermano? Se quedaba con Aquila y Priscila en su casa, hermano. El esfuerzo, hermano, imagínense. No, pero hay muchos pastores que dicen, no, ¿dónde voy a quedarme a dormir? Si no hay una cama, ahí no me puedo hospedar. Hombre, se ponen exigentes, hermano, ahora muchos pastores. Ahora, y eso hablando de pastores, pero hay cristianos también así, hermano, que nos ponemos nuestro moño. Mire, tenemos que aprender de Jesucristo, hermano. El Señor Jesucristo dice, Él dijo, ¿verdad?, que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su
cabeza. Mira, hermano, el Señor Jesucristo donde caía la noche y pues en el colchonzuelo, ahí se quedaba. Y nosotros no. No, nosotros nos ponemos nuestros moños ahora en nuestros tiempos, hermano. No, el cristianismo cada día se está volviendo un poquito más suave, no quiero decir la palabra, ¿verdad? Pero bueno, mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, hermano, 2 de Corintios 12, versículo, hablando a los corintios, hermano, mira el apóstol Pablo aquí. 2 de Corintios 12 dice: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo estaba siendo criticado? Que decían, no, Pablo, tú no eres apóstol, ¿verdad? Ya lo vimos, ¿verdad? Pero porque él trabajaba y todo eso, los hacían a un lado, ¿sí? Por eso aquí en versículo 13 dice: porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga, dice. Perdonadme este agravio, dice. Dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré, que dice, hermano, gravoso. El apóstol Pablo no quiere ser gravoso a la iglesia. Porque no busco lo vuestro, o sea, no busco su dinero, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y luego el apóstol Pablo, hermano, y yo, como dice, hermano, con el mayor placer, hermano, con un gusto, dice, gastaré mi dinero y aún yo mismo me gastaré de todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado que menos. Hermano, ese versículo a mí me impacta. Cuando estoy desanimado me tengo que meter ese versículo porque me anima, hermano. Porque va a haber un momento que va a haber gente que te va a querer y va a haber gente que no te va a querer. Pero tiene que uno que seguir adelante siguiendo a Cristo. A Cristo, a gente lo amaba y gente no lo amaba. Hasta sus propios discípulos lo dejaron, lo abandonaron. Entonces, ¿qué nos espera de nosotros? Por eso el apóstol Pablo dice, yo me voy a desgastar económicamente, yo no quiero ser cargador de ustedes, yo me voy a desgastar, y no nomás económicamente, pero también físicamente, voy a trabajar, le echarle gana, y no importa, todo por amor ¿a quién? A ellos. Esa debería ser nuestra actitud, hermano. Pablo, hermano, llegó a Corinto, hermano, con el deseo de hacer algo para Dios, y empezó, hermano, trabajando. ¿Sí me explico, hermano? Trabajando. Y eso es lo que tenemos que aprender por lo medio de hoy, hermano. Para hacer la obra de Dios hay que trabajar, espiritualmente y secularmente, porque para todo se gasta, ¿verdad que sí, hermano? Escuelitas bíblicas, hay que meterle billete. Campañas evangelísticas, hay que meterle lana también. Y hay que soltar el dinero nosotros, hermano. ¿Sí me explico, hermano? Ahora, vamos a seguir más adelante, si no me quedo. Mire, dije que me iba a ir rápido, pero sí me voy rápido. Seguimos más adelante, hermano. Regresamos a Hechos, hermano. Hechos, versículo número 3. Dice, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos eran hacer, ¿qué? Tiendas. Ahora, hermano, dice que trabajaban, ¿qué dice, hermano? Juntos. Algo que podemos aprender aquí, hermano, algo para nosotros también. Mire, hermano, Pablo ganó para Cristo a Priscila y Aquila. Porque más adelante después ellos eran sus colaboradores. Por eso ellos no eran cristianos, hermano. Pablo no llegó porque, son cristianos ustedes, me voy a quedar. No, él llegó, hermano, porque no había billete. ¿Sí me explico? Y dijo, pues ese es el oficio, pues dame chamba, ¿no? No, pues sí, se le echó ganas, puso a trabajar y ahí se quedó con ellos, hermano. Entonces, en el tiempo que estuvo trabajando, hermano, Pablo le habló de Cristo a Aquila y a Priscila. ¿Qué aprendemos aquí, hermano? En nuestro lugar de trabajo, hermano, Dios nos da oportunidades también de hablar la palabra de Dios a personas. ¿Sí me explico, hermano? Eso podemos hacer, hermano. Eso podemos rescatar. Mira, hermano, yo en mi trabajo, gracias a Dios, le he predicado a personas. Por ejemplo, a mi expatrón, que ya murió, yo le hablé de Cristo 3 veces. 3 veces le hablé de Cristo, hermano. A sus hijos, después que murió su papá, a los 3 me dijeron, oye, Sabrán, ¿y qué pasa después de la muerte? Pues para qué me preguntaron, pues ni modo, de aquí soy, ¿verdad? Y empecé a darles a los 3. Y le digo, necesitan ustedes aceptar a Cristo. Ya les hablé de Cristo. Tenemos, hermano, en el momento tenemos en nuestra área de trabajo hablarle de Cristo. Por ejemplo, en mi área de trabajo, hermano, yo le hablo de Cristo a mi esposa, que es mi trabajadora. No es cierto. Bueno, porque trabajo nomás ahí yo solito, ¿verdad? Y ahí está mi esposa. Entonces ahí le tengo que predicar a ella, hermano. Y ni modo. La regaño a veces y todo, pero no hace caso.
Nada, es cierto, hermano, nada más para que se ríe un poquito, se distraiga tantito, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, que Pablo, hermano, le habló de Cristo a estos hombres en su trabajo, hermano. Usted y yo podemos hablarle de Cristo a las personas donde estemos trabajando, hermano. Eso no es impedimento. Pero ¿sabe por qué muchas veces nosotros no hablamos de Cristo, hermano? Porque andamos chuecos. ¿Sí o no? Saben cómo somos. Tú me hablas de Cristo y mira cómo eres en el trabajo. Mal hablado. Bien desobediente. Eres bien rezongón. No haces caso. ¿Sí me explico, hermano? No, pues tenemos mal testimonio. ¿Sí me explico, hermano? Por el mal testimonio no podemos hablar de Cristo a una persona. Hermano, yo en el trabajo cuando estaba allá en Piedras Negras, donde fui salvo, a mí me decían el hermano Sol y todo eso. O hermano, me decían hermano, y pues yo, hermano, había momentos que me da ganas de agarrarme al golpe, porque son tremendos los hombres, pero me tenía que contener, hermano. Y me criticaban, hermano. Híjole, no, si supiera cómo me criticaban feo, hermano. Y luego, recién convertido, hermano, tenía 2 meses de ser cristiano, y luego me decía, pues ya recibiste tu dinero, vamos a tomar. Y le digo, no, pues no quiero ir a tomar. Ay, ya te crees muy santito. Le digo, no, simplemente no quiero. Hombre, no te pasa nada. Y ellos me empezaban a criticar, hermano, y yo me daba gana, y yo le decía, le digo, bueno, ya tanto me están muele y muele que usted quiere que vaya a tomar, hombre. Le digo, ¿que el tomar te hace más hombre que yo? Y nomás se quedaba. Ya le tenía que decir fuerte, hermano. Le digo, tú eres más hombre que yo porque tú vas a tomar y yo no voy a tomar. Le digo, ni sabes mantener a tu esposa, mira, ese dinero más te lo vas a gastar. Y yo le decía así, hermano. Le digo, te sientes tan hombre y luego a la semana no tienes tu esposa ni tus hijos qué comer, le digo. Y ya nomás se quedaba, ya no me digas nada, le digo, ¿para qué me preguntan? ¿Para qué están ahí muele y muele, verdad? Y hermano, con el tiempo esas mismas personas luego me buscaban para que yo les hablara, hermano, cuando tenía un problema. ¿Sí me explico, hermano? Hermano, tenemos que dar buen testimonio en el trabajo para hablarle de Cristo a otras personas en el trabajo, hermano. Entonces, hermano, si usted se porta mal, hermano, pórtese bien ya, hermano. Si usted anda de ojo alegre con la secretaria o con otras mujeres, pórtese bien ya. Y ahí dejen de andar de coqueto por ahí, ¿verdad? Los hombres, porque las mujeres no, las mujeres se portan bien. ¿Verdad, hermana? Amén. Digan amén, hermana. Amén, ¿verdad? Los hombres son los que se portan mal y ganan de coqueto. Entonces, hermano, pórtese bien, hermano, para que dé buen testimonio. No sé por qué salió eso. La culpa la tiene el apóstol Pablo, ¿verdad? No es cierto. Seguimos más adelante. Dice, versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces el apóstol Pablo, de eso de quedarse en la sinagoga todos los días de reposo, se quedó buen tiempo ahí en Corinto, hermano. Y hermano, aquí, hermano, Pablo tuvo problemas, hermano, tuvo unas dificultades. Una dificultad, dije que discutía. ¿Y qué más, hermano? Persuadía. Entonces, hermano, nosotros, hermano, como cristianos, hermano, cuando nosotros vamos a hablar de Cristo, va a haber oposición. Pero usted, hermano, ¿verdad? Dice lo que dice discutir. Discutía, hermano, es disputar y enseñar. Eso es. Pero muchas veces nosotros empezamos a disputar cosas que no tiene que ser de la palabra de Dios, hermano. Tenemos que hablar, hermano, de la palabra de Dios. Y esto luego dice persuadía, o sea, él convencía mediante argumentos. Y para tener eso, hermano, de poder tener buenos argumentos, ¿qué se necesita, hermano? Estudiar la palabra de Dios. Pablo conocía la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros ni conocemos la Biblia. Bueno, esta no es mi Biblia, acá, ¿verdad? No conocemos la Biblia. Tenemos que conocer la Biblia, hermano, para poder tener una buena discusión y una buena persuasión, hermano. Estudie la palabra de Dios. Porque, mira, hermano, hay personas que se dicen cristianos, pero le digo, a ver, vamos al libro de Amós, y andan buscando a Amós hasta el principio. No saben de la Biblia, hermano, no saben manejar la palabra de Dios. Hermanos, para podernos, hermano, nosotros, ¿verdad?, persuadir a la gente, hermano, necesitamos conocer la palabra de Dios. Conozca la palabra de Dios, hermano, ¿sí? Seguimos más adelante, me voy a ir rápido. Dice, y cuando Silas y Timoteo, ¿verdad?, vinieron, ¿de dónde, hermano? De Macedonia. Ahora, Macedonia era la parte de arriba, por donde está Tesalónica, por allá, de allá venían.
y Berea. Y estaba dividido lo que esta zona, lo que es Grecia, estaba dividido, ¿verdad? Lo que es la parte de arriba era Macedonia, la parte de abajo que ya entra Atenas y Corintios era Acaya. ¿Sí? Así estaba dividido. Ahora, cuando dice aquí de Macedonia, quiere decir que venían de Tesalónica. Ahora, muchos dicen que cuando Pablo llegó a Corintios, hermano, ahí en Corintios, Pablo, hermano, mandó cartas a Tesalónica, ahí donde dicen que muchos escribió el apóstol Pablo las cartas a los de Tesalónica, hermano. Ahora, cuando llegó, hermano, el apoyo, porque llegó el apoyo de Silas y de ¿qué, hermano? De Timoteo. Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, hermano, ese apoyo. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 3, versículos 6 y 7, dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio, ¿qué dice, hermano? Buenas noticias de vuestra fe, hablando de los Tesalónica, y amor, que siempre nos recordéis con cariño, deseándonos vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda vuestra, ¿qué, hermano? Necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Entonces por eso Pablo andaba agüitado, hermano, estaba solo. Pero llegan, ¿qué, hermano? Silas y Timoteo, y le dan, ¿qué, hermano? El apoyo, que los hermanos de Tesalónica, y en ese apoyo había dinero, hermano. ¿Sí? Había dinero. Hermano, muchas veces, hermano, necesitamos, hermano, si usted ve un hermano o un pastor, hermano, apóyelo, hermano, económicamente, o un misionero. El pastor nos ha dicho siempre, ¿verdad? Cuando viene un misionero, ¿qué nos dice el pastor? Si son 20 pesitos, 50 pesitos, dele, eso lo va a animar, hermano, al misionero, al pastor que viene, dele, ¿verdad? A nuestro pastor, hermano, también. Si Dios pone en su corazón, hermano, darle 50 pesos, 100 pesos al pastor, déselo, hermano, también al pastor. Mira, hermano, hay muchos pastores que tienen que trabajar, gracias a Dios nuestro pastor no tiene que trabajar, pero en verdad, hermano, híjole, esto no, sí se graba, ¿verdad? Pero lo digo, sí, lo digo. El pastor nunca lo dice, hermano, pero lo tengo que decir. Hermano, la iglesia, mensualmente, semana por semana le da 500 pesos. ¿Usted cree que 500 pesos le ayuda mucho al pastor? No, ¿verdad que no? Y le voy a decir otra cosa, hermano. Mira, hermano, la iglesia de Tepalcingo, a un pastor, si llega un pastor, y es una iglesia pequeñita, ellos dicen que le van a dar al pastor que llegue 2,000 pesos semanales. Es una vergüenza que nosotros le demos al pastor 500 pesos. El pastor no me dijo que dijera eso, hermano, se los digo ahorita. No me lo dijo, y él nunca lo va a decir. Pero es lo que se le da al pastor, hermano, por semana. Si usted tanto a veces, porque critica al pastor, hermano. Yo sé que criticamos al pastor y hablamos, pero muchas veces, hermano, sin saber lo que él está pasando, hermano. El pastor nunca va a ir a su casa, nunca le va a decir, hermano, ayúdeme y algo. Nunca le va a decir eso, hermano. Yo conozco al pastor. Pero cuando llegó Pablo a Corinto, se quedó un tiempo ahí trabajando, hermano. ¿Y qué llegó, hermano? Llega Silas y Timoteo de Tesalónica y van y llegan y llevan un ¿qué, hermano? Un apoyo, hermano. ¿Y eso qué, hermano? ¿Animó a quién, hermano? Al apóstol Pablo, hermano. Mire, tanto que lo animó, que fíjese lo que dice la palabra de Dios, hermano. Dice la palabra de Dios, dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba, ¿qué, hermano? Entregado por entero a la predicación de la palabra. Ahora sí, hermano, dijo Pablo, voy a dejar trabajar y me voy a meter a predicar. ¿Sí me explico, hermano? Llegó ese apoyo, hermano, y Pablo ahora sí dijo, voy a echarle ganas para trabajar ahora. ¿Sí? Por eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dice el apóstol Pablo que ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar? Solamente los de Macedonia. O sea, los de Tesalónica, hermano. Eso era. Dice que con su profunda, ¿qué dice, hermano? Pobreza, hermano. Se dieron a sí mismos y aún más que, hermano, más allá, hermano. Tremendo, ¿verdad? Una iglesia, hermano, tan pequeña, hermano, empezó a apoyar al apóstol Pablo, hermano. Y por eso Pablo, hermano, se entregó, hermano, ¿qué? De lleno a la predicación. Por eso muchos pastores no se entregan de lleno a la predicación, hermano. Porque tienen que solventar los gastos para su esposa,
sus hijos. Aquí el apóstol Pablo pues, andaba solo, ¿verdad? No había ningún problema. Pero imaginen los pastores, hermano. Necesitamos, hermano, de estar orando, hermano, por nuestro pastor, hermano. Que este año, hermano, nos esforcemos. Si usted no da sus diezmos, hermano, mire, si le damos poquito al pastor es porque muchos nos damos los diezmos. Sí, no, esto no me dijo nada el pastor ni nada de eso, hermano, se lo digo desde ahorita, ¿sí? Pero no podemos dar un buen dinero por semana al pastor porque muchos nos damos los diezmos. Porque de ahí se tiene que sacar, hermano, para darle por semana al pastor. Y muchas veces lo que entra, hermano, y los que sirven acá saben lo que estoy diciendo. Los que realmente sirven saben, hermano, que no es mentira lo que estoy diciendo. Que muchas veces, hermano, muy apenas se le pueda conseguir los 500 pesos pastor porque pues hay que pagar luz, hay que pagar el agua, hay que pagar esto, hay que pagar internet. Y luego el pastor dice, no, pues ya, pues a ver si cae al rato. Imagínense, hermano. Está tremendo. ¿Usted lo sabía eso, hermano? No, pues ya sépalo y pague sus diezmos, hermano. Dice la palabra de Dios, ¿robará el hombre a Dios? A vosotros me habéis robado, ¿con qué? Vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sí me explico, hermano? Tenemos, hermano, que apoyar, hermano, a nuestro pastor. Y, hermano, por eso el pastor, hermano, porque él sabe, hermano. Por eso él dice, hermano, apoyen al misionero, apoyen al pastor. ¿Sí me explico, hermano? ¿Por qué cree que el pastor trae ahorita pastores que vengan a predicar acá, hermano? Porque usted cuando da una ofrenda, el pastor, la iglesia es de qué, hermano? De bendición. ¿Y cómo nos tratan los pastores que vienen? ¿Verdad que sí? Oh, hermano, ustedes son bien amables, me dan buena ofrenda. Sí me doy a entender, hermano, por qué muchas veces el pastor, porque él sabe que muchos pastores batallan, hermano, en su iglesia. No les dan económicamente. Por eso cuando usted venga a la iglesia, mire, hermano, yo aprendí algo que decía un pastor. Cuando vienes a la iglesia, debes tener un poquito más de aparte de tus diezmos porque de repente puedes dar una ofrenda, dice. Dice, cuando iban a la cantina te llevaba toda la chequera y te la quitaban todo y aquí a la iglesia. Y es para que Dios te bendiga. A veces en una borrachera te gastabas 1,500 y aquí das 200 pesos, estás chillando. ¿O cuánto se gastaba uno cuando andaba en borrachera? Barato, una borrachera barata, 500 pesos, ¿verdad que sí? Los borrachos que hemos sido nosotros. Y aquí 100 pesos y, ¡ay Dios, 100 pesos! Y lo tirabas al agua. Aquí Dios te va a bendecir porque das más. ¿Sí me explico, hermano? No sé por qué estoy diciendo todo eso. Pastor, perdóneme, pastor, pero lo tengo que decir porque usted no lo va a decir porque yo sé, lo estimo mucho, ¿verdad, pastor? Pero por eso, hermano, necesitamos, hermano, aquí como el apóstol Pablo, hermano, recibió esa ayuda. ¿De quién, hermano? De Silas y Timoteo. ¿Que mandaron de dónde, hermano? De Tesalónica. Mandaron esa bendición, hermano. Y el apóstol Pablo dijo, ahora sí, a echarle ganas. Y, hermano, es una bendición, hermano, cuando uno... A mí me ha tocado, hermano, a veces me ha tocado cuando voy y me invitan a hacer campaña evangelística, a hacer club bíblico y todo, me voy 2, 3 días de parranda, ¿verdad? No es cierto, me voy a servir a Dios, hermano. Y qué bendición, hermano, cuando uno se dedica de lleno a la palabra de Dios. No tengo que estar estresándome que, híjole, tengo que trabajar. Híjole, tengo que hacer los 3 días exclusivos para servir a Dios. Qué bendición es, hermano. Se prepara uno bien para la predicación, para la enseñanza, se anima uno, prepara uno las clases de los niños bien, los juegos, todo se prepara bien, hermano. Me ha tocado eso, hermano, y qué bendición, hermano. Es muy bonito eso. Pero ya se me quitan mis 3 días y tengo que regresar a trabajar. Tengo que echarle ganas de trabajar, ¿verdad? Porque tengo una esposa y tengo unos hijos. Y más el chiquilín que come, más los jóvenes, ¿verdad? Comen como que si trabajaran, ¿verdad? Pero qué bárbaro eso. Estoy sacando todo mi estrés aquí, hermano. No es cierto, ¿verdad? Mire, hermano, seguimos adelante. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero, hermano, a la predicación, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esa era, hermano, la predicación del apóstol Pablo. Hablar, hermano, de Jesucristo, del Mesías, de Jesús, hermano. Pero, hermano, cuando alguien se dedica de tiempo completo, cuando alguien empieza a predicar la palabra de Dios, va a haber oposición siempre, hermano. Mira lo que pasó aquí, hermano. Mira el versículo 6. Dice, pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, había una que, hermano, personas se opusieron y que, hermano, blasfemaron, maldijeron, hermano, injuriaron al apóstol Pablo, hermano. Imagínense, hermano, cuando
cuando usted, hermano, empieza a hacer algo para Dios, hermano que están aquí y que sirven a Dios, cuando usted se mete a servir a Dios, ¿qué pasa, hermano? ¿No empieza la posición tremenda? Ay, ay, ay. Y yo nomás le digo a los hermanos, agárrese fuerte nada más, hermano, porque le va a llover sabroso. Nomás agárrese de Cristo, va a ver, hermano, y Dios lo va a fortalecer. Sí, hermano. Si usted quiere, hermano, empieza a venir a ganar alma y empieza a servir a usted, va a haber la oposición, hermano. Y va a empezar a sentir los calambres sabrosos de Satanás, de las que a veces que usted ya no quiere, que el trabajo, que la enfermedad, que cualquier cosa empieza a ponerse, hermano. Pero usted siga adelante, hermano. Mira, el apóstol Pablo no se quedó ahí, hermano. Mire, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hizo, hermano? Y con esto voy a terminar. Vamos a terminar con esto, hermano. Mire la respuesta que da el apóstol Pablo. Lo injuriaron, ¿verdad? Se opusieron, lo injuriaron, lo maldijeron, pero él les dijo, sacudiéndose los vestidos. Mire, hermano, cuando Pablo se sacudió los vestidos, hermano, ¿verdad? Pablo ahí estaba dando una señal, hermano, de que él se estaba limpiando de la contaminación de la suciedad de ellos. Eso era el sacudirse sus vestidos. Y luego dice aquí, hermano, luego dice, vuestra cabeza sea sobre vuestra propia, ¿qué dice? Cabeza. Eso quiere decir, Dios los va a juzgar. Entonces, hermano, usted no se preocupe, hermano, cuando usted anda ganando alma y predica el evangelio, gente se va a oponer, gente le va a maldecir. Pero ¿qué tiene que hacer usted, hermano? Mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Vayamos al libro de Mateo. Mateo, capítulo número 6, versículo del 7 al 11. Dice la palabra de Dios, dice, Mateo capítulo número... Ay, caray. Me equivoqué, me parece. No. Ay. No. Ay. Y apenas lo puse, pero bueno. Bueno, habla, hermano, acerca de que Jesucristo, hermano, cuando los mandó de 2 en 2, ¿verdad? Y que les dijo que fueran, y si en una ciudad no la recibieran, ¿qué les dijo? Que se sacudieran, ¿qué? Los pies. Y dice, y el castigo va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Por ahí búsquelo usted, hermano, pero bueno, ahí se los parafraseo, porque este ratito venía y me acordé de ese texto, de lo que el Señor Jesucristo, de ahí aprendió el apóstol Pablo. Dice que él, que hermano, sacudiéndose, diciendo, no quieren nada, pues que Dios los juzgue. Hermano, entonces cuando gente, hermano, familiares lo critiquen, hermano, usted hizo lo que tenía que hacer. No se ponga a debatir. Sí, hermano. No empiece a decirle, es que tú tienes la virgencita y que eres no sé qué tanto. No, hermano, hable de Jesús nada más. ¿Sí, hermano? Pablo, ¿de quién hablaba nada más? De Jesús. Nomás hablaba el evangelio. Pero nosotros, hermano, queremos que luego la persona quite imágenes y haga todo lo que sea, ¿verdad? No, hermano, si usted y yo también batallamos, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, usted hable de Cristo nada más. Y si su familia no quiere, hermano, mire, hermano, también dice la palabra de Dios que cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Su sangre no será, que hermano, demandada de nosotros. ¿Sí? Así es, hermano. Entonces usted ya le habló de Cristo a su familiar y su familiar lo criticó y quieres un aleluya, quieres... Bueno, ni modo, yo ya cumplí. El día de mañana, ¿verdad? Yo estoy limpio. Por eso Pablo aquí dice, miren, en el versículo 6 dice, yo limpio, desde ahora miré a dónde, hermano, a los gentiles. Ahora, Pablo estaba hablando de la sinagoga a los judíos y griegos también, que había ahí en la sinagoga. Pero dijo, ustedes no quieren, lo siento mucho, yo me agarro y sigo mi camino. ¿Me explico, hermano? Hermano, cuando andemos ganando almas, hermano, si una casa no quiere, hermano, no se enfrasque ahí. Los hermanos que vamos a ganar almas, que testificamos, no se enfrasque ahí. Ya no quiere, ni modo, vámonos a otra casa. Otra casa a lo mejor está pidiendo. Mire, voy a poner un ejemplo, hermano.
No sé si ya les he contado muchas veces esto, hermano, pero es realidad, hermano, y es lo que pasa, y en cualquier lugar pasa esto. Pero cuando nosotros, hermano, andábamos allá en Morelos, andaba con el hermano Margarito, y cuando nos sacaron la escopeta, bueno, a él se la sacaron porque yo me quedé abajo, él se subió al cerro y me quedé abajo, ¿verdad? Le sacaron la escopeta, pero pues ni modo, ¿verdad? Me asusté, hermano, la verdad yo me asusté mucho. Pero le dije, Señor, ahí, Señor, ay, no, hermano, fue algo tremendo, ¿verdad? Nos maldijo ese hombre, hermano. Feo, hermano, nos maldijo. Me dijo, uff. Y yo todavía le dije, hermano Margarito, baja, hermano, ya. Y le digo, ya nos vamos, ya tranquilo, cálmese, ya nos vamos. Todo tranquilo. Ya el hermano bajó tranquilo y ya bajó, le digo, hermano. Y ya que el hermano bajó, ya le dije, bueno, le voy a dejar un folleto por acá. Cuando usted baje del cerro, ahí le voy a dejar el folleto, una piedra, y espero que Dios le hable a su corazón. Y agarramos y nos fuimos, hermano. Mira, tuvimos que sacudirnos los pies, nos fuimos, hermano. Y unas cuantas casas para abajo, ahí encontramos a una hermana que se llama la hermana Beata, y mi esposa la conoció. Bien católica y todo, ¿verdad, hermana? Mi amor. Y mira, hermano, gracias a Dios, Dios me permitió ahí entrar a esa casa. ¿Sí me explico, hermano? Si yo me hubiese enfrascado ahí, y el apóstol Pablo cuando dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, Dios te va a juzgar. Y hermano, Dios juzgó a este hombre, hermano. 2 años me parece que después, o 3 años después, en el tiempo de COVID, él murió. Mira, a mí no me tuvo que llegar el chisme. A mí porque me dijo una hija de la hermana Beata, ella me dijo, porque yo le conté esa situación y ella me dijo, sí sabemos quién es ese hombre. Ese hombre así es, hermano, pero no tenga miedo, no se preocupe. Le digo, ¿por qué? Porque ya está muerto. Y digo, bueno, Dios me lo quitó. Pero vemos el amor de Dios, hermano, a lo que quiero decir, que Dios permite, hermano, que el evangelio llegue, pero ellos no quieren. Dios lo quita, hermano. Por eso Pablo dice, vuestra sangre sea sobre ¿qué? Su cabeza, Dios te va a juzgar. Sí, hermano. Y ya después de ahí, ya no le cuento el chisme, ¿verdad, hermano? Porque hermano, puro chisme con el hermano Abraham. No, hermano, son cosas reales que he visto, hermano. Sí. Y hermanos, hermano, por eso, hermano, usted, hermano, cuando un familiar no quiere nada, siga su camino, hermano. Deje que Dios lo juzgue. ¿Sí? De una buena respuesta, como el Señor Jesucristo, sacúdase los pies, no quieren nada, ahí nos vemos, ¿verdad? Ya le hablé de Cristo, no quisieron, que Dios se apiade de mi familia, que Dios se apiade de verdad de esta persona, porque así es muchas veces, hermano. Entonces, hermanos, ¿verdad? ¿Qué aprendimos, hermanos, hoy? Hay que trabajar, ¿verdad, hermano? Hay que trabajar. Y va a haber oposición cuando trabaja uno, hermano, va a haber oposición. Pero aunque haya oposición, hermano, usted siga adelante. Sí, hermano. ¿Va a haber crítica? Sí, hermano, muchas críticas. La gente le va a decir, ¿por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto vas ahí? ¿Sí o no? ¿Qué se dice la gente? Ahí nomás pierdes tiempo. ¿Cuántas veces no me han dicho a mí cuando ando en la calle? Tú nomás andas perdiendo el tiempo nada más. No tienes cosas que hacer. Así me han dicho la gente. Este domingo, este sábado que fuimos a ganar alma, un viejito me dice, tú nomás pierdes el tiempo y yo voy a ser católico nací y católico me voy a morir. Le digo, pues que Dios le bendiga. ¿Ya? Sí, pues ¿qué podemos hacer, hermano? Pues nada, pues ya no me queda de nada, ¿verdad? Más que seguir adelante, hermano. Sí, hermano, sigamos adelante. Vamos a seguir nuestro rostro, hermano, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por los hermanos, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a poder, Señor, entender, Señor, lo que usted nos enseñó en esta noche. Te pido,